Bueno, Warriors, ya que estamos encargados en el tema, vamos a dar unos tips de cómo diferenciar el bootleg reciente de algunos modelos de vintage. Pues para esto vamos cronológicamente como fueron saliendo los bootlegs aquí en México. Después, ahorita que hay mucho auge de Galaxy Warriors, vamos a checar. Ya se los había mostrado. Es un Galaxy Warriors Vintage. Y pues lo primero que hay que notar son los puntos de inyección donde van. Aquí están los de los brazos, que van en la parte superior del hombro. Y las piernas curiosamente se inyectaban aquí y aquí. Es una parte frontal. Es algo extraño, pero pues depende de cómo estaba hecho el molde, es como se decidían los puntos de inyección. En calzón, torso y cabeza, bueno, por lo menos en el torso el punto de inyección viene en la cintura, así que no se alcanza a ver. Del torso también, está en la parte de la cintura. Y las cabezas llegaban a variar. El punto de inyección de este está aquí en el cuerno. Las cabezas al ser molde pequeño, regularmente venían dos y se inyectaban juntas, aunque no fueran del mismo modelo. La comparativa con el que alguna vez realicé, pues lo más notorio es que no tiene la articulación en las piernas como este, que la pechera viene pegada al torso y que las cabezas son de pivote, solamente articulado en cintura y brazos. Estos muchas veces los encuentran mal ensamblados, porque les dejo foto de cómo nos los entregaban y había que hacer pues bastante talacha para llegar a armar una figura. Entonces muchas veces no quedaban exactamente bien ensamblados. Y bueno, en tanto al tamaño, son muy similares, prácticamente el mismo tamaño de cuerpos. Después salieron los de la marca Weird Toys, que debe todavía encontrarse pues completas estas piezas. Si aún hay piezas completas de estas, venían así con un escudo, una arma y una pechera. Las armas eran de un molde que ya era copia de una copia. Se alcanza a ver la diferencia de la espada, que no está muy detallada, y su escudo venía con un resorte en vez de la clásica agarradera. Otra forma de distinguirlos pues es que traían la armella y un O-ring en las piernas. Y tornillos en los brazos, ya que el chupón no ensamblaba correctamente. Los actuales ya traen brazos de las figuras de plástico bootleg retro, ya que su molde estaba también pues no bien logrado, sobre todo en las manos. Este sí es un cuerpo mucho más pequeño, ya que era una copia de prototipo, me parece que era de resina. Entonces dio unos cuerpos mucho más pequeños. Por eso pueden diferenciar estos, que también se han llegado a ver por ahí como anunciados como vintage. También los pueden diferenciar porque aquí el molde no cerraba bien y tenía defecto en los brazos. Estos los primeros. Lo que actualmente tienen brazos de plástico bootleg retro, que incluso se ven hasta un poco más grandes para la figura. Las piernas de Galaxy Fighters y el calzón Motu, pero un poco modificado para que se vieran más las bolitas del cinturón. Después vienen los de plástico bootleg retro. Este lo tenía exhibido, por eso lo saco. También las piernas pues es una posición diferente, y aunque actualmente ya tienen calzón con movilidad muy parecida a esta, la posición de las piernas es más abierta que los vintage. Otra forma de diferenciarlos es que estas cabezas, tal vez aquí no se alcance a ver muy bien, pero tienen muchas líneas de desmolde, ya que estos moldes modernos no son de 2 piezas, a veces son de 3 o 4 piezas. Se alcanzan a ver las líneas en la boca, a diferencia de este, que nada más está dividido en 2 partes, y que el torso es hueco, muy fácil de desarmar incluso. Hay otros que se llamaban, o les llamaron, de pecho de baquelita, que es un plástico de cierto modo vidrioso, que hasta quebradizo. De ese no tengo ahorita alguno, pero estos son de cuerpo Galaxy Fighters, y el torso es hueco, que es muy frágil.
Otros que salieron con articulación en el calzón fueron estos. Y se pueden diferenciar porque en primera las cabezas la mayoría son de resina. Los brazos son de Freedom Fighters o de Troll Force, pero modificados con brazaletes de bolitas de Galaxy Warriors, de los primeros de bolitas, y manos Remco. También la pierna, aunque es articulada como estas, es mucho más abierta. Y el calzón es Motu, del personaje Manifest. Otra de las líneas de las que hubo repro en resina semiflexible fue por Iga Toys, y fueron estos translúcidos que sabemos que son muy cotizados. La línea cuenta con alrededor de 17 personajes entre Motu, Galaxy Warriors y algunos Fighters. Este es un material bastante durable, semiflexible y pues translúcido. Este, por ejemplo, es una copia a la que yo entinté para darle un poco de realce. Y aquí tal vez no se van a ver tanto las diferencias, pero ahorita los vamos a checar con otros dos personajes que tienen casi el mismo tono. Aquí les muestro un tono muy similar. Incluso el tornillo pues lo buscaron muy parecido. ¿Sí? Una de las formas de diferenciarlo forma más fácil es observar hasta dónde llegan los tornillos, ya que los tornillos en las copias se alcanzan a ver cómo penetran hasta el pecho. Los originales no, porque el tornillo era prácticamente la medida del perno que traen estas figuras. El por qué en una copia se usa un tornillo más largo es porque al ser resina sí se corría el riesgo de que el pivote se pueda quebrar. Si se quiebra, el tornillo le daría ese sustento de seguir fijada la articulación al cuerpo. Miren, ese es el tipo de pivote que traen estas figuras, con una pequeña cintura aquí, que es lo que sujeta la extremidad. La resina, al ser un material con menos resistencia, por ejemplo aquí se alcanza a ver que ya se quebra un poco, podría llegar a degollarse este pivote si usáramos nada más un tornillo que abarcara apenas el área del brazo, que apenas toca el torso. Entonces, para evitar que se fuera a degollar y perdiera una extremidad, optaron por usar este tipo de tornillo más largo, que es prácticamente la misma medida, espesor nada más largo, que va a sujetar. En caso de que se llegara a cortar el pivote, la articulación no quedaría perdida. En los vintage nada más fue algo meramente estético, ya que en realidad no se soltaba la pieza del pivote con la pequeña cintura que trae. Pero pues tal vez por seguridad, pensando que podría también quebrarse, les pusieron estos tornillos que los son tan característicos. Otra seña particular que siempre se va a ver en una resina pues son las pequeñas burbujas que pueden salir en el molde, como aquí. Y que a pesar de que es un material muy bueno, con el roce se llegan a ser opacos. Cosa que el vintage era muy resistente a ese tipo de raspones. Los vintage también tienen algunas rebabas, como por ejemplo aquí en la pierna y en la mano izquierda, que les digo que al ser un material muy resistente, pues ahí se conservaba esta rebaba. Y estos son tips para diferenciar los translúcidos. En el caso de estas calaveras, yo no tengo una vintage, tengo esta que es de la marca Solo World, pero nos servirá para el ejemplo. Esta es translúcida, pero se alcanza a notar la marca moderna. Aquí dice el año, que es 2012, hecho en China, y Solo World, que es la marca. Pues de nuevo, miren, aquí se ven los puntos de inyección, muy pequeños. Esto nos habla de una máquina automática. No hay burbujas en el plástico, que es lo más importante. Y la articulación, aquí aprovechando que es translúcida, se alcanzan a ver los ball joints que traían hasta los vintage. La diferencia con estas es que aquí en la espalda, en el molde, salieron burbujas.
Se dejó la marca que dice 1983 Remco Nueva York, Made in Hong Kong, por lo que ha habido algunas polémicas con estas figuras. Se alcanzan a ver ahí algunas burbujitas, les digo, también son normales del molde. Y aquí se ve el punto de vaciado en las plantas del pie. En el caso de esta se quebró. Es parte del plástico que es cosido de manera artesanal. Pues las burbujitas y las pequeñas imperfecciones son lo que les van a permitir diferenciar una original de una vintage. La luz es un poco más grande esta moderna de Solowood que la copia vintage de Pirates of the Galaxies. Estas son mis copias de Underworld Warriors. Esta es una copia en plástico cristal. Y aunque pues no he vendido gran cantidad de piezas ni copias exactamente de las originales o de los mismos colores, pues también no está de más diferenciarlas. Es ligeramente más pequeña, ¿sí? De ahí en fuera pues es prácticamente idéntica. Pero si encontraron una en color sólido, se podrían dar cuenta pues, porque no he sacado de estos colores. Y de hacerlo pues hay que buscar el tipo de desmolde. De las vintage es muy exacto, y estas, a pesar de ser un molde muy bien hecho, se alcanzan a ver los bordes en las divisiones. Esta cabecita no salió translúcida al 100%, pero es semi hueca, y las vintage son macizas. Son muy macizas. Se alcanza a ver la pintura que fue con plantilla. Aquí se ve el esparcido de la pintura por aerosol. Y esta yo la pegué con resina, pero la mayoría las fundo en las partes de unión, cosa que estas no traen. Si ustedes encuentran una que se vea como quemadita o así, es porque fue reparada. Además, las originales tienen semiflexibles las extremidades y el pecho de un plástico duro, muy similar a la llamada baquelita. Tanto los Galaxy Warriors de goma, ¿sí? Pues la principal diferencia es que la cabeza viene pegada al cuerpo. Los modernos traen la cabeza articulada. El material es muy similar, incluso el tamaño. Muchos de los moldes modernos, donde cierran, se hace esta rebabita gruesa como una vena. No sé por qué últimamente así son los moldes modernos, pero pues es otro tip con el que podrían diferenciarlo. Aparte, las líneas de la espalda fueron marcadas, no sé si con un mototool en el modelo original del que la sacaron, pero se ven como unas líneas aquí. Y el original pues es la escultura directa de Galaxy Warriors. Este es otro tip para diferenciar estos. Aquí tengo uno de los famosos Motucats, un Reptilio Vintage, y la pieza que hizo como una nueva versión de plástico suavecito. Bueno, venía con estos aditamentos. La verdad es que lo tenía yo guardado, no lo había sacado de su empaque. Si comparamos el plástico es prácticamente el mismo tipo de plástico. Polietileno, de baja, a veces mezclado con de alta. Y aquí se hizo un muy buen trabajo de personajes. La diferencia es que algunos de estos venían metalizados y otros en color liso. Unas piernas muy características modificadas de reptil, que pusieron estos deditos, y una cola que sale pegada al molde. Aquí no se ve por el peluche, pero también tiene una cresta en la espalda. Aquí plástico suavecito utilizó estas piernas Motu que no se habían clonado hasta que él empezó a utilizarlas. Me parece que el personaje es Whiplash. Y él utilizó unos brazos de Munra, ya que estos personajes traían unos brazos más toscos. El brazo vintage, de hecho no es de este personaje, se lo pusieron para completar, pero no eran de Munra, son unos brazos Motu a los que les pusieron una mano, o ambos llevaban manos de buitro, ¿sí? Aunque pues en la recreación le quedó muy muy bien. Ahí se pueden ver que son tamaños muy similares. Y esta cabeza es prácticamente de iguana de Galaxy Fighters, con modificaciones que hizo el juguetero, que está muy padre. Pues como les digo, la forma más fácil de diferenciarlos pues es conociéndolos, ya que hay gente que ha llegado por su propia mano a comprar piezas así por no conocerlas o por no saber, ya que les digo que el plástico es prácticamente el mismo. Esta la armé con moldes míos de piernas. El torso es de luchador tipo Motu, los brazos son Motu y la cabeza pues es moderna. Si se dan cuenta, pues las
prácticamente es la misma escala, el mismo tamaño, el mismo molde. El plástico pues llega a variar, aquí en el pecho se nota más el plástico, es distinto la pigmentación. Y aquí en esta cabecita, como fue copiada de una resina, todavía guarda burbujas en el molde de inyección. Lo que la vintage no, es totalmente lisita, ligeramente más pequeña y con algunas líneas de expresión menos marcadas en la cara del tigre. Ahí en fuera, se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es el pecho, que no trae la pechera incrustada aquí. Y yo, para diferenciarlos, hice una modificación en el calzón. El calzón es un cinturón distinto al Motu clásico. Así que si ven alguna pieza mía, pues trae este tipo de calzón que es modificado. No es exactamente el Motu. Este es el Conan que ya mostré en un short. A simple vista pues son muy parecidos. ¿Sí? Incluso el tamaño no varía tanto. Y pues solo hay que poner atención un poco en la posición de las piernas, que no es el mismo. Los bracitos son muy delgados, aunque se pueden ensamblar bien. Son mucho más delgados que otro Motu. Pues más que nada conocerlos. Siempre que encuentren un bootleg, pues si está ensuciado a propósito, recuerden que si está en una bolsa no puede ensuciarse. Y se ensucia pues no al grado que un juguete que ya estuvo expuesto al sol, en la tierra, jugado, vaya. Por ejemplo, este tiene la bolsa rota y aún así no está percudida. Cuando compren en bolsa también fíjense que la etiqueta no trae otros orificios, sino es que ya fue utilizada. Y pues esos son algunos tips que les puedo pasar para diferenciar bootleg del moderno al vintage. Bueno, aquí vamos a ver un poco de anatomía del bootleg. Aquí tengo un Conan vintage. Tiene algunas rebabitas de fábrica. Muchas piezas ya no traen estas rebabas, pero aquí vamos a aprovechar que la trae. Esto se genera porque el molde lleva un perno para hacer la horadación a la hora de inyectar. Y se genera este tipo de rebabitas que trae aquí. Todos los torsos de este estilo tienen este tipo de articulaciones. Esta es prácticamente una base vintage de las que venían prácticamente todas las piezas que se vendían, hasta las que traían la pechera ya modelada en el torso. Es la misma posición de piernas, mismo tipo de brazos, y todas traen este tipo de molde de torso, que es un torso Motu ligeramente modificado. Entonces traen esta bolita o ball joint y este tipo de perno, que es un perno Motu. La bolita de aquí es igualita a las Motu y le redujeron la parte más gruesa que traen las versiones Motu para hacer este tipo de bolita, vamos a llamarle. Este es de plástico bootleg retro. Este lo sacaron de un torso de un Mechanec, se nota por el cuello ancho. Si se dan cuenta, miren, las bolitas son del mismo tamaño, solamente que la parte gruesa de los Motu se la rebajaron. Este es otro torso del mismo molde. Si se dan cuenta, pues los ball joints son los mismos. Sin embargo, este es de otro taller. Y la musculatura es ligeramente distinta. No distinta, sino el rayado, que a veces se acentuaron como aquí las líneas del pecho. En eso se llega a diferenciar, pero todas las conexiones son las mismas que traían los juguetes viejos. Miren. Es totalmente compatible. Por eso hay piezas que se llegan a falsificar, porque todavía se producen estas figuras. Este es el Conan vintage. Ahora aquí les muestro el que yo hice modificando piezas recientes. La cabeza es la misma, porque se sigue produciendo el mismo molde viejo. Varios jugueteros tenían este mismo molde de cabeza. Así es idéntico. Yo aquí a uno de luchador pues le agregué el ball joint del cuello y modificamos estas piernas para que tuvieran igual aquí su bolita. Los brazos sí son los más delgados, la pierna igual. Pues ya ensamblado,
no se nota tanto la diferencia. Ligeramente el tamaño, pero es mínima la diferencia. Bien, este yo lo saqué, uno de los llamados He-Man de bolsita, que son modernos, que vienen así, característicos por no tener articulación en la cabeza, lo que les decía de la articulación tipo Motu, igual que los originales, claro que más pequeño, ya redujo por los moldes. Y en las piernas traen este pivote para conectar el torso. Si se dan cuenta, por lo degenerado ya las piernas y los brazos son más delgados que otros modelos vintage. A simple vista son muy iguales, pero de lado es donde se nota más la diferencia, como si hubiera comprimido de lo grueso este molde. Y se identifican porque esta pierna está muy abierta. Pero miren como de aquí sale sale este hook, por ejemplo, sale este Sahak. ¿Sí? Cualquiera de estos es la misma medida. Son un poco más pequeños que cualquier clásico y son muy similares. Ahora miren, tengo esta figurita en bolsa. Un poquito más. Y voilà. Miren qué bonito se salió. Vamos a ver torsos. Miren los torsos que están vigentes en el tipo vintage, que todavía se produce. Este es de plástico suavecito Art Toys, que tiene este hueco para las cabezas, ya que los son de pivote, y un hueco en la cintura. Son vectores tipo Motu, pero más toscos. El de plástico bootleg retro, que es de un Mechanex, se distingue por el cuello ancho. Nota las líneas de aquí de la garganta. ¿Sí? Y los ball joints de los brazos son como los de los originales. Y abajo trae un pivote así, para que diferencien los torsos que hay actualmente. Así se ve un cuerpo de plástico suavecito Art Toys. Una bolita gruesa en la cintura. Los huecos más grandes de los brazos, por el mismo tipo de ball joints que tiene, y hueco en la cintura. Es muy distinto a un vintage. Por último, el de plástico bootleg retro. No les zafé el torso porque cuesta un poquito quitarlo y ponerlo, pero es así. Es tipo Motu de los cuerpos tipo Skeletor, ¿vale? Evil Horde. Trae ball joints igual tipo Motu, pero en las piernas, que le da articulación. Pero ya ensamblado se ve así. Esos son los cuerpos que hay tipo Motu y sus diferencias. Y pues con esto espero que les sirva un poco para poder diferenciar bootlegs. Saludos.